En un rincón olvidado de la tierra, donde el viento acariciaba la arena reseca y los sueños parecían enterrados bajo siglos de sequía, vivía Jacinto, un campesino de 50 años que se aferraba a sus raíces como la hiedra a la roca. Jacinto había escuchado desde niño las leyendas sobre el visitante nocturno, un ser que ofrecía riquezas a cambio de lo más valioso de un hombre. Sin embargo, jamás pensó que un día él mismo tendría que elegir entre la miseria de su campo y el precio de su alma. Hoy te contaré la historia del campesino, que prefirió la tierra seca antes que vender su alma al diablo. Una historia que nos muestra que no todo lo que brilla es bendición. Y antes de continuar, si te está gustando esta historia, suscríbete y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría y giros inesperados. El campo de Jacinto había conocido mejores tiempos. Hace décadas, su abuelo solía contarle que la tierra era tan fértil que hasta las piedras parecían germinar. Pero ahora, la tierra era un desierto gris. Los surcos estaban agrietados y la brisa traía consigo más polvo que esperanza. Aún así, Jacinto seguía sembrando. El que siembra fe, cosecha milagros, repetía su difunta madre, pero el milagro no llegaba. Ni las semillas germinaban, ni la lluvia bendecía su tierra seca. Su esposa, María, le rogaba que se marcharan al pueblo vecino. Jacinto negaba con la cabeza. Esta tierra es mi hogar, aunque esté tan seca como mis bolsillos. Aún así, la sombra de la desesperación comenzaban a enroscarse en su corazón. Jacinto no solo cultivaba la tierra, también cultivaba recuerdos. Cada rincón del campo le traía a la mente la voz de su abuelo, que le enseñó a leer el cielo y a escuchar la tierra. Recordaba los días de infancia, entre las mazorcas altas y las risas de su madre que resonaban junto al canto de las aves. Sin embargo, ahora solo quedaba el eco seco del viento. Los animales del corral parecían reflejar su propio agotamiento. Las gallinas casi no ponían huevos y las cabras apenas producían leche. Cada noche, Jacinto se sentaba bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, repasando cuentas imposibles y bocas hambrientas. Su mirada se perdía en las grietas del suelo como buscando respuestas entre las fisuras de la tierra. A pesar de todo, se negaba a soltar la esperanza. A cada amanecer, salía al campo con la misma determinación, aunque la tierra le devolviera polvo y silencio. Esta tierra es más que raíces y piedras, pensaba. Es la herencia de mis antepasados. Una tarde, mientras Jacinto compartía un café tibio en la desvencijada cantina del pueblo, escuchó a unos hombres hablar de un campesino de una aldea lejana. Dicen que vendió su alma y ahora su campo da frutos incluso en pleno invierno, susurró uno. Jacinto sonrió con escepticismo, pero la frase «el campesino que prefirió la tierra seca» brotó en su mente como una semilla de duda. Pensó en su parcela yerma y en los sueños rotos de su familia. Aquella noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de su casa, las palabras resonaban en su cabeza. No podía evitar preguntarse, ¿y si fuera cierto? ¿Y si de verdad hubiera alguien capaz de cambiar mi destino? La cantina estaba llena de humo y susurros. Viejos campesinos se agrupaban alrededor de mesas cojas, compartiendo historias entre tragos de mezcal barato. Uno de ellos, un forastero de rostro surcado por cicatrices, hablaba de pactos antiguos, de hombres que cambiaban su alma por cosechas eternas. «Pero siempre pagan», murmuró otro, mientras golpeaba la mesa con un dedo huesudo.
El diablo nunca olvida sus deudas. Jacinto se removió en su asiento. Aquellas palabras parecían arrancadas de las leyendas que su madre le contaba antes de dormir. Pero ahora, en la boca de desconocidos, sonaban peligrosamente reales. El eco de «el campesino que prefirió la tierra seca» ya no era solo una frase en su cabeza. Se había convertido en una soga que apretaba su corazón. Y mientras la lluvia seguía sin llegar y los granos en el almacén se agotaban, la semilla de la duda germinaba rápidamente en su interior. A la medianoche, con la luna como único testigo, Jacinto salió al campo. No sabía por qué, pero sus pies parecían guiados por una fuerza invisible. Fue entonces cuando lo vio. Una figura de traje oscuro y mirada profunda, apoyada contra el árbol más viejo del terreno. Buenas noches, Jacinto. Jacinto tragó saliva. ¿Quién eres?, preguntó. Alguien que puede regar tu tierra seca y llenarla de vida, si estás dispuesto a pagar el precio correcto. La promesa era tentadora. Sin embargo, antes de que Jacinto pudiera responder, el extraño deslizó una pequeña bolsa de cuero a sus pies. Ábrela y decide, susurró antes de desvanecerse en el aire. Mientras caminaba bajo la luna llena, Jacinto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sombras parecían alargarse y los susurros del viento se mezclaban con palabras que no lograba entender. Por un instante, pensó que estaba soñando. La figura frente al árbol era más que un simple extraño. Su traje oscuro parecía absorber la poca luz de la noche y, aunque su rostro estaba parcialmente oculto bajo un sombrero de ala ancha, sus ojos destellaban como brasas. «Buenas noches, Jacinto», repitió la voz, esta vez más cercana, casi en su oído. Puedo hacer florecer esta tierra seca en un abrir y cerrar de ojos. Solo tienes que aceptar. Jacinto intentó replicar, pero su garganta estaba seca. Entonces el extraño se agachó lentamente, dejando la bolsa de cuero a sus pies. Solo debes elegir. No hay prisa, o tal vez sí, murmuró antes de desvanecerse como humo en el aire helado. Al abrir la bolsa, Jacinto percibió un aroma extraño, como a tierra húmeda mezclada con cenizas. En su interior, además de las semillas negras y el pergamino, encontró una pequeña piedra roja que ardía al tacto. El pergamino era más que una simple advertencia. Tenía símbolos antiguos que parecían moverse bajo la luz de la vela que encendió en su cocina. La inscripción seguía clara: «Plántame bajo la luna llena y tendrás una tierra eterna y abundante. Pero cada fruto tendrá el precio de tu alma». Jacinto recordó las palabras de los hombres en la cantina y las historias de su madre. Todo coincidía con la leyenda del visitante nocturno. Sintiéndose dividido entre el amor por su familia y la fidelidad a su fe, Jacinto salió al patio, buscando claridad bajo las estrellas. Miró la piedra roja, que latía como un corazón, y comprendió que aquello era más que un simple pacto. Era una cadena invisible, un sello que nunca podría borrar. Finalmente, guardó la bolsa bajo las tablas sueltas de su casa, intentando alejarse de la tentación, pero sabiendo que el verdadero desafío estaba por comenzar. Los días siguientes fueron un verdadero tormento. Jacinto no solo sentía el peso de la sequía en la tierra, sino también en su alma. La bolsa de cuero parecía quemar desde su escondite bajo las tablas del suelo. Era como si la tentación susurrara su nombre cada noche, invitándolo a rendirse. Las miradas del pueblo se volvieron cuchillos.
Los niños lo evitaban, los adultos ya no lo saludaban. El hambre comenzaba a notarse en los rostros de su esposa y en los animales famélicos que rondaban el patio. Cada madrugada, Jacinto se debatía entre plantar las semillas o aferrarse a su fe. Los sueños se le llenaban de imágenes de un campo rebosante de frutos, pero también de sombras que devoraban su tranquilidad. Finalmente, una noche sin luna, el campesino no aguantó más y tomó la bolsa. Finalmente, una noche sin luna, el campesino no aguantó más y tomó la bolsa. Salió al campo bajo la oscuridad, dispuesto a sellar su destino. Pero al llegar al viejo árbol, María lo esperaba. Sus ojos brillaban con lágrimas y fuerza. Esta tierra será árida, Jacinto, pero si caemos, que sea de pie, no de rodillas ante quien no merece nuestra alma. En ese momento, un trueno cruzó el cielo y una figura oscura emergió de entre las sombras. En silencio, con un aura misteriosa, observando a Jacinto y María, Jacinto sintió que el tiempo se detenía. Has dudado, campesino. Pero Jacinto, esta vez, no tembló. Su respiración se acompasó al latido de su corazón. Dio un paso al frente y sin decir palabra, lanzó la bolsa directamente al fuego que María había encendido para espantar el frío. Las llamas devoraron la bolsa y un chillido gutural inundó el campo. Las semillas negras estallaron como carbones ardiendo y la piedra roja se disolvió como cera bajo la luz del fuego. El visitante dio un paso atrás, visiblemente debilitado. «¡Esto no ha terminado!». Entonces, el amanecer rompió el horizonte. Una luz cálida bañó el campo y, por un instante, Jacinto sintió el peso de su alma liberada. «Prefiero la tierra seca antes que vender mi alma». El extraño, incapaz de sostenerse, se desvaneció como humo entre los árboles. El campo se llenó de un silencio profundo y pacífico. Jacinto, con la Biblia de su familia entre las manos, supo que había ganado más que una simple batalla. Había salvado su espíritu. Días después, mientras Jacinto y María araban la tierra con sus manos desnudas, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Por un momento, Jacinto temió que fuera otra trampa, otro presagio de aquel visitante que les arrebató la calma. Pero esta vez, el aire era distinto. No había susurros ni sombras acechantes, solo el aroma a tierra mojada que precede la lluvia verdadera. Una llovizna suave comenzó a caer sobre la tierra, cerrando las grietas que parecían heridas abiertas desde hacía años. Luego, las gotas se hicieron más intensas y la tierra, sedienta y agotada, absorbió cada una como si fueran caricias divinas. Los vecinos, al ver la lluvia desde lejos, salieron de sus casas, sorprendidos. Algunos incluso se arrodillaron, agradeciendo a Dios. Dios escucha cuando uno resiste. Y la fe florece donde el miedo se marchita. Sabía que la tierra seca comenzaba a transformarse, pero esta vez sin pactos ni sombras. Con el paso de los meses, la tierra de Jacinto reverdeció. Los primeros brotes fueron tímidos pero firmes. Pero no fue solo la tierra. Jacinto también reverdeció. Su alma, que había estado agrietada y reseca, comenzó a encontrar paz. Los niños del pueblo volvían a jugar cerca de su campo, y los vecinos se acercaban para ofrecer ayuda o intercambiar productos. El árbol viejo, aquel que había sido testigo del pacto fallido, ahora proyectaba una sombra serena sobre el campo. Allí,
Jacinto colocó una cruz de madera, como símbolo de la promesa cumplida y la victoria sobre la tentación. El pueblo entero fue testigo de cómo el campesino que prefirió la tierra seca antes que vender su alma al diablo, cosechó el fruto de su valentía y de su fe. Y desde entonces, cada vez que alguien pasa junto al viejo árbol, recuerda que la verdadera abundancia no viene del miedo, sino del coraje de resistir. Así terminó la historia del campesino que prefirió la tierra seca antes que vender su alma al diablo. No eligió la riqueza rápida ni los caminos fáciles. Eligió la dignidad, la fe y la esperanza. En un mundo donde muchos buscan atajos para evitar el dolor o la escasez, Jacinto nos enseña que las verdaderas raíces se hunden en la paciencia, en el sacrificio y en la confianza en lo correcto. Porque a veces la tierra puede estar seca y el cielo puede parecer cerrado, pero el alma que resiste es la que realmente florece. Fin de la historia. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has tenido que decidir entre lo fácil y lo correcto? ¿Entre lo rápido y lo duradero? ¿Entre el miedo y la fe? Hoy, como Jacinto, tal vez debas enfrentar tus propias tentaciones, tus propias sequías, pero recuerda, el precio de lo inmediato puede ser más alto de lo que imaginas. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Jacinto? ¿Prefieres la tierra seca, pero libre, o una abundancia que encadena tu alma? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video, suscríbete y comparte el video. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy. Déjame tu reflexión en los comentarios y suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza no siempre se ve, pero siempre se siente. En un mundo donde muchos buscan atajos para evitar el dolor o la escasez, Jacinto nos enseña que las verdaderas raíces se hunden en la paciencia, en el sacrificio y en la confianza en lo correcto. Porque a veces la tierra puede estar seca y el cielo puede parecer cerrado, pero el alma que resiste es la que realmente florece. Fin de la historia. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has tenido que decidir entre lo fácil y lo correcto? ¿Entre lo rápido y lo duradero? ¿Entre el miedo y la fe? Hoy, como Jacinto, tal vez debas enfrentar tus propias tentaciones, tus propias sequías. Pero recuerda, el precio de lo inmediato puede ser más alto de lo que imaginas. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Jacinto? ¿Prefieres la tierra seca, pero libre, o una abundancia que encadena tu alma? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video, suscríbete y comparte el video. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy. Déjame tu reflexión en los comentarios y suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza no siempre se ve, pero siempre se siente.